Timoteo 1, versículos 6 y 7. Primera Timoteo 1, versículos 6 y 7. Creo que aquí decía. Amén, mismo tema que tratamos ayer. Amén, gloria a Dios. El Señor confirma, ¿verdad?, su palabra. Espero que no vuelva a repetir lo mismo. Igual repetiré lo mismo seguramente. Amén, si es el mismo espíritu. Así es. Amén. Gloria a Dios. Pablo dice a Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Un joven pastor que fue formado por Timoteo. Él nació en una familia cristiana, lo sabemos, pero Timoteo era de un carácter, no voy a decir débil, porque tenía problemas, pero pasaba por dificultades. Y seguramente algunos miedos, como podemos pasar los cristianos miedos. Hay gente que tiene miedos, muchos tenemos miedos de esto, miedos del otro, miedo de un otro trabajo, miedo. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Así dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está al lado de ti. En ti, el fuego de Dios que está en ti, por la imposición de manos. Por la imposición de manos. Ves como la imposición de manos no es cualquier cosa. No es a todos, venga, a todo el mundo, pero en la imposición de manos dice el siguiente versículo, porque ahí viene, hermanos, escuchar bien, aunque escuchéis solo eso de toda la práctica. Después nos dormimos, pero ahora solo escuchar esto. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén por esa palabra. Podéis sentaros, hermanos. Dios nos ha dado un espíritu de poder. Amén. De amor y de relajación. De dominio propio. Dominio propio hace falta para servir a la iglesia en todos los aspectos. Dominio para venir pronto, dominio para porque yo quería hacer otra cosa esta mañana y he tenido que venir, he tenido que dominarme. Dominarme para, yo qué sé, levantarse, dominarme para orar y venir preparado, dominarse porque yo quería ir al fútbol y al final no he ido al fútbol, no iba a ir al fútbol, quizás mirar el fútbol, pero no. Dominio propio. Esto es la solución al miedo. Esta es sanación interna hoy. El miedo. ¿Por qué tenemos miedo? El miedo es un enemigo de la vida cristiana. Satanás lo usa para que no cumplamos el plan de Dios. El miedo ahoga la vida cristiana en nosotros. Pero nosotros no tenemos un espíritu de cobardía. Tenemos varias cosas para vencer. Amén. Su fuerza, su espíritu y su sabiduría. Aleluya. El miedo es un yugo en la vida del cristiano. El mundo es normal que viva en el miedo. No siempre, Al principio no vive en el miedo, no le da miedo nada, Lo dice en Malaquías. Leer el último capítulo de Malaquías, Es dinamita. ¿De verdad? Dices que los del mundo hasta alaban a los soberbios. Dicen, qué bien, hacen lo que les da la gana, son soberbios. En ese momento es la fase que no tienen miedo. Pero tendrán miedo cuando llegue el día del Señor. Tendrán miedo. Mientras que cuando ellos tengan miedo, nosotros ya no tendremos miedo. Nosotros tenemos alegría. Dice que iremos, marcharemos aplaudiendo y en el gozo.
Nosotros no tenemos que tener miedo, porque el miedo es algo que ahoga la vida cristiana. Timoteo estaba solo en Éfeso. Tenía una iglesia problemática, media judía, media griega. Yo ni me imagino lo que pasaría ahí. Entre unos que querían imponer la ley de Moisés, otros que venían de adorar a Apolo y a Diana, imagina, y todos en la misma iglesia, todos opinando y todos dando su opinión, ¿vale? Y el pobre Timoteo, pues mientras estaba Pablo iba bien, pero cuando se fue Pablo se encontró como Daniel en el foso de los leones, ¿no? Pues tenía sudores fríos, ¿no? Y llegó hasta los oídos de Pablo, que le escribe. Le dice, no tenemos un espíritu de cobardía. Cobardía es miedo, pero el miedo está presente en la iglesia. Hay gente que vive con miedo, ¿eh? No voy a decir que levanten la mano los que tienen miedo. Pero hay gente que tiene miedo. El miedo está en la iglesia. Pero recordamos, hermanos, que el poder de Dios está en medio de nosotros. A veces reducimos el poder de Dios porque tenemos más fe en el problema que en el que lo puede resolver. Recordar que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, guardará vuestros mentes y vuestros corazones en Jesucristo. ¿De dónde viene el miedo? El miedo viene de la mente. ¿Por qué? Porque cuando una persona no anda plenamente con Dios, sino parcialmente, ya no confía tanto en el Señor ni en el don que ha recibido, sino que no tiene el don de Dios avivado en él. ¿Qué le dice? Aviva el don de Dios que está en ti. ¿Qué significa? Avívalo. Tienes un don que recibiste, pero está medio apagado. Entonces entra el enemigo. Entra el miedo de esto, el miedo del otro, el miedo de quedarme sin trabajo, de dónde voy a vivir, de qué va a pasar con mis hijos, el miedo de no voy a llegar a fin de mes. Yo vivo en el miedo. ¿Pero por qué vives en el miedo? Porque no avivas el don de Dios que está en ti. ¿Cómo se puede avivar el don de Dios que está en sí? Pues hermanos, cumpliendo la palabra de Dios, poniéndose delante de Él, teniendo una verdadera vida cristiana. Ya lo sabemos, lo hemos dicho tantas veces. Entonces cuando uno está medio dormido espiritualmente, no cumple con el Señor, entonces tiene miedos. Es normal, ¿eh? Es normal. Cuando el rey Asa cumplía con el Señor, ya lo leerán, Primera Crónicas 14, cuando cumplía con Dios no le daba miedo a nadie, ni los etíopes, 1 millón de hombres que vinieron y Dios le dio la victoria, no tenía nada de miedo, presentó batalla. Pero cuando él ya, siguiente capítulo 16, dejó de cumplir con Dios, ya cambió la cosa, ¿eh? Vinieron los sirios. Entonces ya en ese momento estaba con tanto miedo que hasta entregó el tesoro del templo a los sirios, se le olvidó que Dios le había dado la victoria. ¿Por qué? ¿Por qué se dio al medio? ¿Por qué se volvió cobarde? Porque él ya había dejado de avivar el don de Dios. El don de Dios estaba apagado, estaba frío. Entonces son otros fuegos que aparecen, como por ejemplo los del miedo, que te ahogan espiritualmente. Esfuérzate a reavivar el fuego de Dios. Mira, hay pruebas, sí, pero las pruebas van a poner en relieve el estado de tu corazón. Sin pruebas no vamos a saber. Bueno, yo no tengo por qué saber. Tú mismo descubrirás cuál es realmente el estado de tu casa y el estado del corazón. Entonces vas a tener que accionar la fe, que vivir con fe y decir, no, yo sé en quién he creído,
Yo tengo un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que eso es el carácter de Dios. La falta de fe da miedo. Vitalicia, la falta de fe da miedo. Si usted tiene fe en el Señor Jesús, se irá el miedo. Hoy está aquí al culto con nosotros. No le ha pasado nada. Aleluya. Y hoy está glorificando al Señor. Amén. La falta de fe limita el poder de Dios en nuestra vida. Tengo miedo porque no tengo fe. Entonces no tienes fe, entonces limitas el poder de Dios en tu vida. Es un círculo vicioso. Es porque lo origina apagar el don de Dios, el fuego de Dios en sí lo apagamos. Entonces, pues como lo tenemos apagado, pues hay falta de fe. Y como hay falta de fe, hay miedo. Esta hermana busca trabajo, Silveria. Amén. Ella no tiene miedo. Sabe que el Señor le va a dar un trabajo. Amén. Tengo que dar espacio en mi corazón a la fe, a avivar el don de Dios. Entonces, ¿dónde se cocina todo eso? Es aquí, en nuestra mente. Vemos fantasmas y vemos monstruos totalmente fabricados por nuestra mente. Y olvidamos que tenemos al Señor con nosotros. Romanos 12, versículo 2. Dice, el mundo tiene miedo a la muerte. El mundo tiene miedo a la enfermedad. El mundo tiene miedo a la pobreza. El mundo tiene miedo a que le vean pobre, a la imagen. Tiene miedo a todo. Porque no tiene Dios. ¿Os imagináis vivir sin Dios? Solamente respondiendo uno por nuestras propias actitudes, nuestra inteligencia. Gente que vive así, que cuando le dices, Dios me bendice, se ponen en un estado de enervamiento. No, es por tu trabajo, es por lo que tú has conseguido, pero insensato. Si todo lo que tienes, porque Dios te lo da. Amén. ¿Qué te crees? ¿Que has nacido en un país rico? ¿Has heredado por tu propio? Que no. Tú si estás aquí vivo es por la voluntad de Dios. Hubieras podido nacer en un paísito de África, en un pueblito donde no tienen nada. Tú que te has creído que eres. Delante de ti, lo dice la palabra, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre? La soberbia del hombre no tiene límites. Aquel que reconoce que lo que tiene viene del Señor, ese no tiene miedo. Porque si el Dios le ha dado una vez, le dará otra vez. Amén. Dice que el que empieza la obra la acabará. ¿Cómo dice? La perfeccionará. Nosotros dice la acabará. Bueno, la perfeccionará. Vale. No es tan bien como el francés, pero bueno, no está mal. La perfeccionará. Claro, si andas en pecado, tú no cuentas con Dios en tu vida. Hay cosas que has puesto delante de Dios en tu vida. Hay cosas que son más importantes. Tal o tal hombre o tal persona es más importante que Dios, porque como lo ha puesto delante, pues nada. Pero entonces después no cuentas con él, pero claro, es en segunda posición. Y esto te va a quitar fe y va a introducir el miedo en ti. El miedo que te deje. El miedo que te quedes sin trabajo. Hay miedo. Esto lo fabricamos como el corazón no anda con Dios. Entonces la mente empieza a fabricar cosas que no son de Dios. Porque un corazón entero para Dios te va a tener una mente que va a fabricar cosas rectas. Cuando hable, cuando actúe, como piense, con lo que diga. Pero como el corazón no anda con Dios, entonces la mente también va desviada. Es como un motor. No quiero aburrir con eso, pero cuando hay una pieza que va mal, suena raro. Está pensando en el coche de
Misael, bueno, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, hermano. Dejamos de ser unos corderitos asustados por tantos lobos que hay. A nosotros no nos da miedo nada, hermano. El único miedo que hay es de un día caer de la gracia de Dios. El resto no hay miedo. Si Él me ha bendecido una vez, me volverá a bendecir. No me va a abandonar, Él es fiel. Si hasta aquí no me he muerto de hambre, Él no me va a abandonar. Tienes que cambiar tu mente. Tu mente está averiada por la falta de consagración. Hay consagración, entonces la mente produce, ¿qué produce? Miedo. Comprender, hermanos, que el miedo, a veces podemos tener miedo de algo. Yo si veo mi nieto en la carretera, pues tendré miedo que le pase algo, pero no me refiero a eso, a un susto. Yo me refiero a vivir con miedo. ¿Por qué? Porque no se anda con el Señor. Entonces, fabricamos, producimos miedo. Pero dice que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento. ¿Qué significa eso? Significa ver como Dios ve las cosas. Significa abrir los ojos, esos ojos espirituales y actuar como Dios quiere que actúes y que vivas y que sientas como Dios quiere que sientes y pienses como Dios quiere que pienses. Pero para eso necesitas una renovación del entendimiento. Para que comprobéis, que verifiquéis, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecta sé que es perfecta, agradable no lo he entendido, porque a veces no es agradable, pero hermano, anda con Dios y se irán los miedos de tu vida. Pon fe en el Señor, aviva el don de Dios que recibiste. Por la mañana ponte delante de Él, dile: Señor, necesito tu respaldo hoy. Mire, tengo este problema, pero yo lo voy a dejar a tus pies. Ya me quiero desligar de esto. Tú vas a hacer lo que quieras. Yo ya no voy ni a pensar en ello, de la renovación del entendimiento. Ya no voy a pensar en ese problema. Te lo dejo en tus manos. Para que tú actúes. Ven, hay fe. Hay fe. Entonces la fe domina la mente. No es, no, pero me ha dicho esto, mira lo que va a pasar. Pero no, pero ten fe, el Señor está contigo. Sí, yo sé que está conmigo. Pero mira, ¿sabes lo que va a pasar? Que la mente no la controla. ¿Por qué? Porque el don de Dios no está avivado. Ten fe. Entonces pensarás diferente. Contarás con el Señor. Entonces volvemos al versículo hermano, 2 Timoteo 1:7, 1:7. ¿Qué dice? Dice: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Voy a hablar muy cortamente de los tres: poder, amor, dominio propio. Bien, el poder. El miedo impide el poder en ti, impide la fuerza, te hace creer que no tienes fuerza, que no vas a tener fuerza de hacer esto, de hacer lo otro, de servir al Señor. El miedo, en realidad, ¿qué es? Es el miedo. No quiero decir, son los nervios, no son los nervios. Es el miedo. ¿Por qué? Porque tienes que contar que el poder de Dios está contigo. Él te va a acompañar. Comprende que uno no actúa con su fuerza, sino con el poder de Dios. Si tú actúas con el poder de Dios, no es tu propia fuerza, es su fuerza. Si tienes fe en su fuerza, entonces tendrás valor y presentarás batalla. Pero si no andas con Dios, contarás solo con tu fuerza, entonces te va a entrar miedo.
Pero si tú andas con Dios, entonces vencerás todos los... Hay un momento que hay que forzarse un poco, ¿sabes? Ayer Misael saludó a los pakistaníes, predicó en Pakistán ayer, ¿vale? Hay que empezar por algún sitio, ¿sabes? Un colegio, pero hay que forzar un poco, Venga. Para eso estoy yo. Para forzar a la gente, no. Para hacer que creáis en vosotros. Pero que creáis en el que está en vosotros, en el poder de Dios. Hechos 1, versículo 8. Mire cómo nos miento, mire. ¿Qué dice Hechos 1, versículo 8? Recibiréis un poder. ¿Qué es un poder? Lourdes, ¿qué es un poder? No sabe. Un poder sí sabe. Un poder es power. ¿Vale? Es on-off. ¿Vale? Ahí todos, ¿no? Encender la tele, sabemos, ¿no? Cuando le da on, se enciende. Complicado. Le das a la corriente. El poder. Déjate invadir por el poder de Dios. Es el Espíritu Santo. Recibiréis un poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recordad, no tenemos espíritu de cobardía, de poder, de dominio propio y de amor. El poder hablamos ahora. Es el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo porque andas con Dios. Si no andas con Dios, no vas a recibir. Entonces no seguirás con tus miedos. Seguirás con tus miedos, con tus pensamientos torcidos, porque esto, lo otro, mira lo que ha dicho y tal, ¿no? A mí no me pide, etcétera, y toda porquería, basura que sale, que produces. ¿Por qué? Porque no tienes la mente renovada. Y lo único que hace es traer división a la iglesia. Anda con Dios, déjate invadir por el poder de Dios. Entonces tu mente pensará bien y comprenderás que hemos recibido un poder que vendrá sobre vosotros, el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Es poder. No cuentes con tu fuerza, no lo vas a conseguir. Cuenta con el poder de Dios. Mira 2 Corintios 12, versículo 9. ¿Qué dice? Dice, bástate de mi gracia, porque mi poder es un espíritu de poder que tenemos. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Cuanto dejes de pensar que vas a poder hacerlo por tus fuerzas, pues entonces dejarás que Dios actúe. Dios te va a liberar de los que te persiguen. Porque confías en el poder. Porque hay un poder en ti superior a la fuerza del hombre. Que es la fe, hermano. La fe, tienes que devolver la fe. Tienes que volver a dejar entrar la fe. Volver a avivar ese don que recibiste. La fe. Es que poco a poco no nos damos cuenta, pero ya no tenemos fe. Ya no creemos que Dios va a sanar. Ya no creemos que Dios puede, ya no creemos. Entonces, como ya no hay fe, ya no oramos, ya no venimos a la reunión de oración. ¿Para qué? Si todo esto al fin de cuentas no funciona, porque no hay fe. Y yo digo, aviva, iglesia, aviva el don que has recibido el Espíritu Santo. Entonces se acaban los miedos en tu vida y se acaban los miedos en la iglesia. Y ponte a trabajar para Dios con ese poder que has recibido. El miedo te ahoga, pero porque no tienes fe en el poder de Dios. Vuelve a colocar a Dios donde tiene que estar, en el trono de tu vida. Amén. Abandona a los que te hacen pecar. Os lo digo, yo estoy harto de andar con rodeo y teniendo cuidado. Yo ya no voy a tener ningún cuidado ahora, ¿vale? Yo voy a decir las cosas como son. Corta con los que te hacen pecar. Corta. Yo prefiero ser amigo de Dios que amigo del mundo. Al fin de cuentas son pecadores que ellos irán al infierno. Yo no quiero quedar bien con ellos.
yo quiero quedar bien con mi Dios. Porque yo sé que por mi fuerza soy débil. Si no está el Espíritu Santo, yo mismo, Guillermo, yo voy a caer. Pero el que sostiene es el poder de Dios. Entonces cuando te sostiene el poder de Dios ya no tienes miedo. Esos miedos que yo tenía al principio de la iglesia, que no vamos a llegar, que va a hacer esto, que la iglesia va a cerrar, que va a llegar el dueño y nos va a echar de aquí, esas cosas de las 4 de la mañana, ¿sabes? En el nombre de Jesús reprendo todo eso. Amén. El poder de Dios está sobre y con nosotros. Amén. Aleluya. Si cuentas con Él, Él te dará el poder y la fuerza. Filipenses 4, versículo 13, que dice: amén, que bien lo sabéis, que bien lo sabemos de memoria, ¿verdad? Amén. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Puedo qué verbo es? ¿Cómo? Poder. ¿Cómo? Poder. Poder. Vale. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Entonces, el que dice esto no tiene miedo, ¿eh? Amén. Amén. Alguien llega y me dice, digo, ¿quieres hacer esto por la iglesia? Bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, no tiene miedo, ¿eh? Amén. Levanta una generación de hombres valientes, de mujeres que creen que todo lo pueden en Cristo que me fortalece. Amén. Canta esto, di esto cuando te da el miedo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto. Vamos a pasar a lo segundo que quería hablaros. Recuerda, un espíritu de poder, ya lo hemos hablado, de amor. ¿Qué dice la palabra? El que tiene amargura en su corazón, está lleno de pensamientos malos por uno, por otro. Mira lo que ha hecho, mira. No tiene miedo. El amor por los hermanos. El amor es el que quita el miedo. Mire. Juan 4, versículo 18, ¿qué dice? Mira, qué interesante. Poder, pero también amor. En el amor no hay temor, porque comprendes que el amor de Dios está contigo. Amén. Cree en el amor de Dios y ya no tendrás miedo, que si esto, que si lo otro, que si entiendes. Le miro a ella, podría mirar a otro. ¿Qué voy a mirar? En el amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿de dónde viene el perfecto amor? De Dios, el mío no es perfecto. Yo os quiero mucho, pero no de manera perfecta. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Tienes miedos en tu vida? ¿Vives en el miedo? Recibe el amor del Señor. Comprende, medita sobre el amor de Dios que murió en la cruz por tus pecados. Ya no es el poder del Espíritu, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ella es recibir el amor del Señor, y eso va a echar fuera el temor que hay en tu vida. Amén. Silveria, ya no habrá temor, porque el amor de Dios está contigo. Amén. Porque el temor lleva en sí el castigo, claro. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando comprende el amor de Dios, Dios me ama, ¿qué temor vas a tener? ¿Quién te puede hacer algo? Si no pasará nada, hermano. Ya te digo, no te va a morir de hambre. Siempre tendrás cobijo, ropa, comida, hermano, familia, la tienes. Otra cosa que no la quiera, pero la tienes.
echa fuera el temor. Vuelve al amor del Señor. Déjate penetrar por el amor y repercuta el amor. También repercutir otras cosas. Repercute el amor. Pero ¿sabes? Uno no puede dar lo que no tiene. Recibe el amor del Señor, entonces podrás dar del amor del Señor. Amén. Poder, amor y ¿qué hemos dicho al final? Dominio propio. Dominio propio. Es interesante esto lo del dominio propio, ¿eh? Es un fruto del Espíritu. Es más, dice, le llaman también templanza. Pero otras traducciones dicen dominio propio. Está puesto el último en la lista de los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 17 está. No, 22 y 23. Es el último. Pero es la consecución de todos los otros. Hace falta dominio propio para pedir perdón. El orgullito ahí está. Oye, perdón. Me he equivocado. De verdad te pido que me perdone. ¿Me perdonas, verdad? No, bueno, pero ahora es tu problema. El diente. Toma. El dominio propio es lo que nos obliga a sujetar la carne. Y dentro de la carne está de las obras, dentro de el resultado de no vivir con Dios está el temor. Es una obra de la carne, el temor. ¿Tienes temor? Lo traes a tu familia, infectas tu familia con tus temores y lo traes a la iglesia también con tus miedos. Es como si coges el avión. Había una película, uno se sienta al lado de otro y arranca el avión. Y dice, esto no despega, no despega, no, ya lo que no va bien, esto debería haber despegado ya. Así, empieza el de al lado a empezar, le comunica el miedo. No, yo creo que, de verdad, cuidado, azafata, que no despega, hay un problema. Estaba lleno de miedo y ahí va contagiándolo a todo el mundo. Y al final el avión despega igual. Y todos digan, cállate, ¿sabes? Pues así vivimos a veces. Viviendo en el temor por falta de dominio propio. Se te ha dicho que se te ha dado un poder, el Espíritu Santo. Que tienes el amor de Dios. Que dice, yo sé en quién he creído. Llega un momento, hermano, que tienes que avivar. Decir, ahora voy a tener dominio propio. No voy a escuchar las voces, esas voces que me dicen de tener miedo, sino voy a escuchar la voz de la palabra de Dios. Dominio propio es lo que nos hace avanzar. ¿Por qué algunos llegan tan tarde? Porque no hay dominio propio, no se levantan. Sencillamente por eso. ¿Por qué no se lee la palabra de Dios? Porque no hay dominio propio. Vence la pereza. ¿Por qué no se ayuna? Porque vence el estómago. Porque no hay dominio propio. El dominio propio es la paciencia, las pruebas, la paciencia. Llega al cristiano al dominio propio, hermano. Amén. Pensar como Dios. Reconocerlo en nuestros caminos. Echar fuera el miedo. 2 Timoteo 1, versículo 12. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Alguien que dice eso, ¿tiene miedo? No. Es más, te comunica valor, porque él sabe en quién ha creído. Hay fe. Comprenden, la fe está detrás de todo. Y si a alguien le falta fe, que se la pida al Señor. Amén. El Señor da la fe, te dará la fe para aumentar tu fe y aumentar el valor. Aleluya.
Entonces, el mismo espíritu que estaba en él está en ti. Lo que el espíritu hace en ti es lo que hará contigo después. Si lo dejas actuar a Dios, entonces dejarás de ser ese cobarde que vive con miedo. Si no, pasarás a ser uno de esos valientes, esos violentos que arrebatan el reino de Dios. Porque ellos no tienen miedo, saben en quién ha creído. Porque saben en Cristo todo lo puede. Porque son fortalecidos en Él. Porque ya no ven las cosas como el mundo, han sido renovados en el entendimiento. Y estos no tienen miedo. Al contrario, te van a llevar a la victoria. Te van a enseñar el camino a la victoria. Gálatas 2, versículo 20, y ya acabo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Alguien que dice eso tiene miedo. No. Tiene ganas. Dice más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén, Señor.